¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa de Entre Tejas TV, en que vamos a tener oportunidad de charlar con un internacionalista sobre un tema que no podemos permitirnos dejar pasar por desapercibido. El tema es el hecho de que el pasado 24 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un discurso en presencia de los cancilleres de los países integrantes de la CELAC. Creo que ese discurso ha sido un parteaguas en la misma administración del presidente López Obrador, una respuesta creo que muy certera a sus detractores en el sentido de que no está atendiendo la política exterior de nuestro país y su importancia en el concierto de los países latinoamericanos. Y para eso invitamos a un autor, a un amigo de Entre Tejas, el doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein, quien ha publicado bajo nuestra sello editorial el libro China en el siglo XXI, el despertar de un gigante. Por eso lo buscamos, porque sin duda él nos dará muchas luces sobre este tema. ¿Qué tal, Sergio? Saludo hasta Caracas. Gracias por aceptar esta invitación. Saludos, Luis Armando. Muchas gracias a ti por darme esta nueva oportunidad de dirigirme, de conversar con las amigas y los amigos de Entre Tejas, ahora sobre este tema, que es un tema mucho más cercano que el de China, no solamente en términos físicos, sino también en términos políticos, en términos históricos y culturales. Es un tema de suma importancia identitaria para todos los latinoamericanos y caribeños. Sí, efectivamente. Sergio, pues nos gustaría que empezaras explicándonos qué es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, una comunidad que se fundó el 23 de febrero de 2010 y tengo entendido de alguna manera realiza actividades diplomáticas paralelas y en provecho de los países latinoamericanos y del Caribe, paralelas a lo que es la Organización de Estados Americanos. ¿Nos podrías explicar este contexto, por favor? Claro, Luis Armando, me parece muy correcto que empecemos por eso. Mira, la historia diplomática de América es la historia que enfrenta una contradicción no resuelta. Esa contradicción es, si nos integramos desde la perspectiva planteada por el presidente Monroe de Estados Unidos en 1823, en lo que se ha dado en llamar la doctrina Monroe, que es decir, que significa una integración subordinada a Estados Unidos, una integración hegemonizada por Estados Unidos, o nos integramos desde una perspectiva bolivariana, que es una relación entre iguales. Bolívar lo planteó como la relación entre los países en su época, una relación entre los países americanos antes españoles. O sea, él dejaba en ese momento todavía fuera el Caribe porque era colonia británica, dejaba a Brasil fuera porque era una monarquía todavía en ese momento, y lamentablemente, digo yo, dejó fuera Haití por razones de orden geopolítico. Es decir, estamos hablando de la visión panamericana de la integración, que es la visión monroísta, o la visión latinoamericana y caribeña, que es la visión bolivariana. Ojo, cuando estoy hablando de una integración latinoamericana y caribeña, de una integración bolivariana, estoy diciendo sin Estados Unidos, no contra Estados Unidos, que es una distinción muy importante de hacer. ¿Por qué? Porque aquí no se está planteando la idea de construir una integración para luchar contra un país, en este caso Estados Unidos, sino una integración basada en una identidad cultural, en una identidad histórica
incluso en una identidad religiosa, porque somos un continente de mayoría católica, más allá que haya otras religiones, y somos una identidad lingüística, porque la mayoría parte de los países hablamos español, aunque también hay otros que hablan inglés, francés u otros idiomas. Cuando, por ejemplo, observamos la identidad europea, uno se desplaza 100 kilómetros y habla otro idioma, y te desplazas 100 kilómetros más y hablas otro idioma, y te desplazas 100 kilómetros más. O sea, estamos hablando de dificultades de comunicación que nosotros no tenemos. Entonces, es una identidad basada en eso. Ese pensamiento bolivariano que se planteó por parte de Bolívar en una convocatoria a un congreso en Panamá que se realizó en 1826, la convocatoria a ese congreso se hizo el 7 de diciembre de 1824. 2 días después, el 9 de diciembre de 1824, se produjo la batalla de Ayacucho, que fue la batalla que produjo la derrota definitiva de España en América, salvo que siguieron ocupando Cuba y Puerto Rico hasta casi finales de siglo. Pero lo sustancial, España había sido totalmente derrotada. Y en esas condiciones, cuando ya era evidente que esto se iba a producir, Bolívar hace esta convocatoria. ¿Y por qué la hace? Porque un año antes, Bolívar hace esta convocatoria el 7 de diciembre de 1824. Un año antes, en diciembre de 1823, el presidente Monroe había hecho un discurso ante el Congreso de Estados Unidos y habló de América para los americanos, pero América es Estados Unidos, no está hablando de toda la América, y planteó claramente que los europeos no tenían que tener injerencia en la América, porque este era un territorio de influencia de Estados Unidos, y por lo tanto involucrarse en los temas americanos era involucrarse con Estados Unidos. Entonces, Sergio, me das oportunidad de que hagamos un pequeño paréntesis acá, porque creo que es fundamental. Digo, el tema de lo que ocurría en ese momento con los movimientos independentistas de los países del Cono Sur, impulsados por el mismo Simón Bolívar, por Bernardo Higgins, por Sucre, por José de San Martín, era tan importante como el de esta parte de América, el norte en la Nueva España, pero sí estaba siendo visto por los norteamericanos con ese afán justamente que se expresa en la doctrina Monroe, en cuanto a que quería Estados Unidos que sacudiéramos los latinoamericanos ahora, que nos sacudiéramos ese, ¿qué podríamos decir? Ese yugo comercial y político de España, de la Gran Bretaña, un poquito de Francia, para tener un terreno propicio para el ensanchamiento de su influencia política y económica, ¿no? Eso fue fundamental. De ahí lo que acabas de explicarnos, Monroe contra la propuesta bolivariana. Tengo entendido que Bolívar proponía la unión de los países sudamericanos para ser más fuerte, para hacerlos más fuertes y contrarrestar la presencia de otros países colonizadores, ¿no? Que es algo que no logró en su momento. Y a la vuelta de estos 200 años, es la nueva propuesta, otra vez, algo así como una comunidad económica europea, pero una comunidad latinoamericana. Eso es lo que se pretende desde la CELAC y las propuestas más progresistas. Sí, en parte sí. Lo que pasa que el proyecto bolivariano murió antes de que muriera el propio Bolívar, porque los que se hicieron cargo de la independencia fueron las oligarquías nacionales, y las oligarquías nacionales no querían la integración porque significaba compartir ganancias. Y eso es lo que hizo que se crearan estados nacionales sin una idea de integración. Cada oligarquía nacional optó
por cerrarse en torno al país y generar una economía para el beneficio de esa oligarquía y no de los pueblos. Hubo varios intentos, incluso en el propio siglo XIX se hicieron dos congresos en 1847 y en 1864 se hicieron dos congresos en Perú, en Lima, en los que se trató de retomar el sueño bolivariano. Eso no fue posible por las diferencias existentes en cuanto a intereses. Mientras tanto, la idea de Monroe se fue incubando en la medida que se fue fortaleciendo Estados Unidos, sobre todo después de la guerra de secesión de mediados del siglo XIX. Estados Unidos, en el momento de que los estados del norte derrotan a los estados sureños, lo que ocurre es que el capitalismo triunfa frente al feudalismo y Estados Unidos entonces se crearon las condiciones para un desarrollo industrial acelerado del capitalismo en Estados Unidos, que llevó a que en la penúltima década del siglo XIX Estados Unidos se transformara en primera potencia económica del mundo, primera potencia económica y comercial del mundo. Simultáneamente con ello se llevó el proceso de expansión de Estados Unidos, primero hacia el sur, cuando ocuparon la Florida, o las Floridas, en ese momento. Después le compraron a Francia el territorio de la Luisiana, que no es la Luisiana actual. La Luisiana era una gran franja que había a ambos lados del río Mississippi y que iban desde el Golfo de México hasta Canadá. Era una gran franja. Y después que le compraron la Luisiana, entonces iniciaron el proceso de expansión en México y le robaron a México más de la mitad alrededor de la mitad de su territorio. Entonces ya Estados Unidos había logrado su objetivo, había llegado hacia el sur, tenía costas sobre el Golfo de México, podía tener incursiones en el Caribe, tenía su originaria costa en el Atlántico y ahora había llegado también al Pacífico. Se había cohesionado después de la guerra de secesión económicamente, era la primera potencia económica mundial. Entonces ya Estados Unidos podía participar en el escenario global, cosa que la política legada por los padres fundadores, por Washington, por Jefferson, era una política aislacionista que hizo que durante todo el siglo XIX Estados Unidos no se incorporara a conflictos bélicos de carácter global fuera del territorio americano. En ese marco, en 1889, se desarrolla en Washington la primera conferencia panamericana. O sea, es la idea ya de configurar estructuralmente la idea panamericana. Esas conferencias panamericanas tienen se hacen varias conferencias panamericanas hasta que en 1948 se crea la Organización de Estados Americanos. Pero ya la Organización de Estados Americanos se crea con una lógica distinta. ¿Cuál era la lógica que había ahora? La lucha contra el comunismo. Había terminado la Segunda Guerra Mundial, se había creado la Organización de Naciones Unidas con un Consejo de Seguridad que supuestamente garantizaba el equilibrio entre los países socialistas representados por la Unión Soviética y los países capitalistas vanguardizados por Estados Unidos. Ahora, curiosamente, en América Latina, en América, primero se crea el instrumento militar, o sea, se crea el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 1947 y después se crea el instrumento político en 1948. Entonces, con la creación de la OEA, instrumento político, y la creación del TIAR, instrumento militar, se consolida y se formaliza la idea panamericana, la idea de Monroe. Y el proyecto bolivariano está sumergido. ¿Qué es la CELAC? Es la recuperación del proyecto bolivariano. Es la posibilidad de producir esa integración de los países latinoamericanos y caribeños sin Estados Unidos. Y repito, sin Estados Unidos, no contra Estados Unidos. Pero nuevamente ocurre lo mismo que ocurrió en 1830, en 1824. Las oligarquías torpedearon el proyecto de Bolívar a partir de 1824. Incluso ya en 1826 no participaron todos los países invitados.
Y nuevamente ahora, después del 2010, como tú dijiste, cuando se crea CELAC, en la medida que varios gobiernos de la derecha, de la ultraderecha, de varios partidos de la ultraderecha llegan al gobierno en varios países de América Latina, se comienza nuevamente a torpedear la CELAC. Y esa es la gran importancia de lo que ha hecho el presidente López Obrador, que es recuperar el proyecto bolivariano, que se propuso en 1824, se retomó en 2010 y estaba queriendo dejarse morir. El presidente López Obrador lo toma para sí y lo recupera. Y nuevamente un grupo de países acuden al llamamiento del presidente López Obrador para revivir el proyecto latinoamericano. Ahora, hay que decir algo, Luis, algo que tú no puedes percibir porque tú eres mexicano. Pero para los que no somos mexicanos, México siempre ha sido un hermano mayor. América Latina y el Caribe tiene dos hermanos mayores, México y Brasil. Y México y Brasil... Sí lo percibía, te lo aclaro, pero te lo agradezco, el recordárnoslo. Y la responsabilidad que implica, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Que a partir del año 2000, México se alejó de América Latina. México abandonó a sus hermanos menores. Y México optó por una integración subordinada a Estados Unidos, que es decisión de los mexicanos finalmente, pero se hizo abandonando la tradicional conducta de México, que siempre fue un faro para América Latina, independientemente del gobierno que hubiera, independientemente de la doctrina política que condujera los destinos de México. Siempre México fue un faro para América Latina, y ese faro se apagó a partir del año 2000 y ahora regresó. Ahora nuevamente se prendió la luz de la posibilidad de la integración, sí, en el que México está jugando un papel determinante. Eso es bastante de lo que nos da gusto. Y yo quiero recordar a nuestro auditorio que en ese año aciago del 2000, precisamente en que la derecha, por no decir la ultraderecha, tomó el poder en nuestro país en una traición a las fuerzas progresistas que estaban alentadas por el ingeniero Cárdenas en ese momento, ¿no? Dimos el bandazo a la derecha y ocurrió aquel famoso suceso detestable de Fidel, mira, no queremos que vengas al evento, pero si vienes, cenas y te vas, que fue terrible, ¿no? Que fue lo que marcó la pauta para esta derechización de nuestra política exterior y, como bien dices, ahora se está retomando en gran medida y muy convenientemente. Sergio, me queda una duda. ¿Existe ya en los documentos de la CELAC este interés de hacer una comunidad económica de nuestros países ante las dificultades que se nos presentan? Yo siempre he pensado que uno de los momentos capitales de la historia de nuestro país tuvo que ver cuando se estableció el neoliberalismo, cuando el presidente Miguel de la Madrid en México tenía la posibilidad de abrir nuestra economía y ver hacia Asia, a los tigres de Asia, y hacer intercambio comercial con la cuenca del Pacífico, pero se tuvo que doblegar al manifiesto de la Casa Blanca y del Capitolio, y posteriormente el presidente subsecuente firmó el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Y ahí dimos la espalda a Centro y Sudamérica. ¿Es correcta mi apreciación? Claro, pero el problema que yo no lo veo contradictorio. Yo lo veo, podría haber sido complementario. Claro. El hecho que México decidiera por razones de cercanía, de frontera,
por una serie de razones de orden demográfico, por la presencia de 20 millones de mexicanos en Estados Unidos. Sí, eso no se puede. Eso no se puede obviar. Decidiera un proceso de integración con Estados Unidos y Canadá, no tenía por qué ser contradictorio con el proceso de acercamiento o el proceso de integración con América Latina y el Caribe. Hay que ser justo, Luis Armando. Hay que decir que el presidente Calderón hizo esfuerzos. De hecho, CELAC se retoma en Cancún bajo el liderazgo del presidente Calderón. Hizo un esfuerzo, fue un esfuerzo tibio, pero fue un esfuerzo que se hizo, porque finalmente fue México el que nuevamente convocó a esta reunión, más allá de que el esfuerzo principal lo haya hecho el presidente Hugo Chávez desde el punto de vista del enunciamiento de la doctrina, desde el punto de vista de la recuperación del proyecto del Libertador, pero como se dice, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Entonces, ahí, por ejemplo, hubo una intención, sin romper con Estados Unidos, de acercarse nuevamente a América Latina. El tema es cuando se planteó como contradictorio, cuando se subordinó completamente México a Estados Unidos, tú lo relatas con ese episodio de la visita de Fidel, de la visita de Fidel, pero hay una serie de otros episodios donde expresan la subordinación absoluta, vergonzosa además de México a Estados Unidos. México es un gran país. México no tiene por qué subordinarse ni a Estados Unidos ni a nadie. Y México ha vivido bajo la égida, bajo el mandato de la propuesta del presidente Benito Juárez de que el derecho entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, tiene un sustento incluso histórico, cultural, que lo lleva a jugar un papel trascendente en la región y en el mundo. Entonces, ¿por qué abandonarlo? ¿Qué sentido tiene abandonarlo? ¿Por qué o lo uno o lo otro? Y eso es solamente por una subordinación extrema a Estados Unidos que México no necesita. No necesita, y creo que el presidente López Obrador lo planteó muy bien en su discurso del 24 de julio. Más allá que uno esté de acuerdo o no con lo que él dijo. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que él dijo en ese discurso, pero rescato lo más importante, que es la vocación integracionista, la denuncia de la actitud intervencionista de Estados Unidos durante 200 años, la denuncia del bloqueo a Cuba y finalmente el reconocimiento al libertador Simón Bolívar, porque es el reconocimiento a una propuesta que es distinta a la propuesta de Estados Unidos. Y además es muy simbólico, Luis Armando, lo conversamos el otro día, en el Congreso de Panamá en 1826, se acuerda que al año siguiente, en 1827, el Congreso de Panamá iba a tener una continuidad en Tacubaya. Tacubaya era en ese momento un pequeño pueblo cercano a Ciudad de México. Entiendo que hoy ya fue engullido por Ciudad de México y es parte de la gran urbe capital de México. Y bueno, ya en ese momento los problemas intestinos en las repúblicas americanas independientes impidieron que ese congreso se realizara. Ahí quedó paralizado el proyecto bolivariano. Las luchas intestinas de nuestras repúblicas tuvieron más peso que la idea integracionista, y por eso lo que se paralizó en México se retomó en México, y eso tiene un valor educativo, un valor formativo muy importante, porque recupera el papel de México como generador de la integración latinoamericana. Hay que decir que en Panamá, Colombia y México, Colombia en ese momento era Colombia, las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, la República de Colombia y la República Mexicana jugaron el papel fundamental. Incluso se habló de la posibilidad de crear un ejército conjunto para ir a liberar
a Cuba y a Puerto Rico. A fines del siglo XIX, en el 98. Sergio. No, esto se planteó en ese momento, Luis Armando. En ese momento, te estoy hablando de 1827. Ya. En ese momento crearon un ejército para ir a liberar a... 70 eso años, no, adelantado 70 años al ritmo de la historia, ¿no? Eso Oye, no se Sergio, logró y por eso hubo que esperar 70 años. Sergio, la vez anterior en que aludimos a este tema que tuve oportunidad de charlar contigo, hablaste de Tacubaya. Es muy seguro que vamos a necesitar, quienes te estamos escuchando, una breve lección, una breve cátedra sobre la historia mexicana y lo que pasó en Tacubaya. Si nos puedes explicar cuál era la propuesta y a qué respondía esa reunión. Bueno, en ese momento el presidente era Guadalupe Victoria y el canciller de México era Lucas Alamán. Sobre todo el canciller Alamán tuvo una gran cercanía con las ideas bolivarianas, intercambió mucha comunicación con el canciller colombiano que era Pedro Waller, venezolano. Intercambió mucha comunicación en función de cómo dar continuidad. Ahí se plantearon puntos de vista de orden comercial como bueno, cosas que ahora son más normales, un arancel externo común, una serie, o sea, de medidas, elementos que facilitaban el comercio libre de impuestos entre los países que deberían formar una federación. Hay gente que dice que Bolívar pensaba crear un solo país, eso es falso. Bolívar pensó crear una federación de países, de repúblicas. Se planteó también, y se firmó, eso sí se firmó, un tratado de amistad, de paz, amistad y defensa perpetua, se llamó. O sea, en la cual los países se comprometían a que si uno era agredido, los otros tenían que acudir en su defensa. Se planteó esto de la construcción de un ejército común, que como primera instancia, pero no única, acudiera a dar la libertad a las últimas dos colonias españolas que había en América, que eran Cuba y Puerto Rico. Y hay una serie de documentos que se firmaron en Panamá, creo que son 26 documentos, que se firmaron en Panamá, y una declaración final que se firmó en Panamá, que planteaba la próxima reunión, dar continuidad a muchas de ellas en Tacubaya. Pero la reunión de Tacubaya no se llegó a realizar. No se llegó a realizar. Ya en Panamá hubo una serie de contratiempos. Por ejemplo, a Panamá en realidad asistieron México, asistió Guatemala, que era Centroamérica, asistió Colombia y asistió Perú. Chile, a pesar que había dicho que iba a asistir, no mandó representante. Y el Río de la Plata tampoco mandó representante. Brasil no estuvo presente a pesar que se le... Bolívar no era de la idea de invitarlo, porque hay que recordar que Brasil era una monarquía. La monarquía, Brasil obtuvo su independencia a partir de una monarquía. Entonces, había un rey que era Pedro I, era el hijo del rey de Portugal, y Bolívar tenía muchas dudas. Y además se invitaron como países observadores a Inglaterra, que sí envió un representante, Holanda, que también envió un representante, y Estados Unidos. Pero la invitación de Estados Unidos la hizo el general Santander, el vicepresidente de Colombia, a espaldas de Bolívar. Bolívar no estaba de acuerdo que se invitara a Estados Unidos. Estados Unidos envió dos representantes. Uno murió en el trayecto y el otro llegó ya cuando el Congreso había concluido. El Congreso en Panamá comenzó el 22 de junio de 1826 y terminó el 15 de julio. O sea, duró casi un mes. Hubo 11 sesiones. Bolivia no asistió porque Bolivia se había constituido como república recién en 1825. Entonces no tenía todavía una estructura, y a pesar que había mostrado su acuerdo con participar, no pudo mandar representantes. Entonces, al final,
de las repúblicas que había, que configuraban la idea bolivariana, que eran México, Centroamérica, que era una sola república en ese momento, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. Hay que recordar que Paraguay tiene un proceso, un desarrollo muy particular que es digno de estudiarse, pero no fue invitado. Paraguay no fue invitado. Había una serie de luchas intestinas. Uruguay formaba parte, no era todavía una república independiente, lo fue en 1827 o 28. De manera que, y los países caribeños no eran solamente independientes de República Dominicana, Santo Domingo. El resto eran todos colonias, o de España, o de Inglaterra, o de Francia, o de Holanda. Pero no eran países independientes. Y la verdad es que Bolívar nunca visualizó, porque eso era ya enfrentarse a Inglaterra, enfrentarse a Holanda, y no era el objetivo de Bolívar. El objetivo de Bolívar era España, claro, era España, y en función de eso estableció los vínculos. Y entonces, efectivamente, como tú dijiste en algún momento, se dio paso del sistema colonial español al sistema neocolonial británico. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque en ese momento el potencial productivo más grande, el desarrollo más acelerado del capitalismo se estaba produciendo en Gran Bretaña lejos. No había ningún país en el mundo que se acercara al proceso de desarrollo industrial, tecnológico que Gran Bretaña tenía. Entonces tenía grandes excedentes y Gran Bretaña veía la posibilidad de colocar esos excedentes en estas nuevas repúblicas, en estos nuevos estados que estaban surgiendo, pero además obtener materia prima, que ya se sabía que había, sobre todo minerales preciosos, oro, plata, básicamente oro y plata, pero también productos del agro, como el maíz, como la papa, que eran propios de nuestra región, y sobre todo café y cacao, sobre todo. Oye, y no fue hasta el siglo XXI cuando empezamos a utilizar el concepto de extractivismo, que ya tiene 5 siglos en las venas abiertas de nuestra América Latina, ¿no? Sergio, yo quisiera que nos comentaras un poco de ese gran personaje que fue Simón Bolívar. Es decir, yo quisiera recomendar mucho a quienes nos escuchan y nos ven una cosa. Primera, con los gobiernos derechistas de nuestro país se ha satanizado de tal forma el término bolivariano que se olvida el causante de ese concepto y de ese ideario político que fue Simón Bolívar. Y yo creo que si ahora nos damos un tiempo de ponernos a leer la biografía de Simón Bolívar, vamos a encontrar grandes sorpresas y una gran comprensión de lo que han sido las luchas libertarias de nuestros países latinoamericanos. Sin duda que es una historia de aventuras, pero de grandes traiciones, pero de desacuerdos con sus propios, primero con sus jefes militares, que siempre le tuvieron un celo tremendo y lo mandaban a las posiciones menos vistosas y más comprometidas, y luego con sus generales subordinados que también estaban en la idea de complicaciones con él, ¿no? En verdad que es una figura enorme que cayó y se levantó y formó, fue protagonista de 3 repúblicas, o sea, 2 grandes intentos fallidos de independencia y luego una 3ª república que le correspondió encabezar, o sea, un personaje enorme. Nada más quiero citar aquí una frase que recuerdo de alguna de sus biografías en que alguien le decía, espérate, hay que esperar, todavía no es el momento de la independencia, tranquilo. Y dice él, hombre, si hemos esperado 3 siglos, yo creo que ya es momento de hacerlo, ¿no?
Sí, bueno, Danos unos tintes de Simón Bolívar, sí, por favor. sí, bueno, Bolívar para mí es el más grande de los hombres o de las personas que han nacido en este continente en toda la historia. Debo decir que Bolívar es mexicano. El Congreso de México le otorgó la ciudadanía, así que Bolívar también es mexicano. Eh, Bolívar es un caso peculiar de la historia porque a Bolívar, incluso aquí en Venezuela, se le subió a los pedestales, a las estatuas, pero para que estuviera bien lejos del pueblo. Y nos pintaron siempre el Bolívar militar, el genio militar que lo fue. Condujo ejércitos victoriosos a lo largo de varios países, no fueron 3, fueron 6 países, de los actuales países, porque fue Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En aquel momento era Colombia y Perú, eran dos, eran Colombia y Perú, pero ahora son seis países que son considerados los países bolivarianos. Pero Bolívar no solamente era un genio militar, era un genio político, un hombre de luces, un hombre eh, formado desde su primera cuna por dos grandes maestros, pedagogos venezolanos, Andrés Bello y Simón Rodríguez, que después adquirió una formación, su formación se incrementó tanto en España como en Francia. Bolívar hablaba, escribía y leía el francés como lengua madre. Y se formó en el derecho, en la historia, en la economía. Cuando uno estudia los textos de Bolívar y se generan debates en materia de derecho, cita a algunos de los autores más importantes de su época y del pasado. En filosofía puede citar fácilmente a los filósofos griegos antiguos, la historia, un gran conocedor de la historia. Y hay cosas muy interesantes, Luis Armando. Por ejemplo, quiero citar dos. Fíjate que Bolívar hizo 2 decretos de protección ambiental. En 1825 hizo un decreto de protección de las aguas. Ahora imagínate qué tipo de contaminación pueden haber tenido los ríos en 1825 cuando la explotación minera era artesanal. Y un año después, 2 años después, hizo un decreto de protección de los bosques, con multas muy fuertes Qué para los que visionario. cortaran. Sí, o sea, ¿cuántos años pasaron para que el problema ambiental fuera un problema en boga? Hasta 1992 fue la primera cumbre de la Tierra, 1992. Y ya Bolívar, 170 años antes, estaba produciendo decretos. Después otro tema, el tema de la educación. O sea, la obra de Bolívar en materia de educación es extraordinaria. La creación de colegios para mujeres en esa época, cuando las mujeres se consideraba que no debían estudiar. La creación de escuelas para los indígenas. Mira, en esa época había un gran pedagogo británico, no recuerdo el apellido ahora, muy avanzado, y Bolívar propuso traerlo para que la educación en Colombia tuviera un alza y se hiciera a partir de un método considerado muy avanzado para la época. Y el Congreso le negó los recursos y lo pagó con dinero propio, con dinero de él. Pagó que viniera este profesor británico. Entonces no se puede ver a Bolívar solamente como un hombre, como un militar. Bolívar era un militar, era un político. Yo tengo un libro escrito sobre la idea, el ideario diplomático de Bolívar, su manejo de las relaciones internacionales, su manejo de la política exterior de Colombia en esa época. Incluso ahora estoy escribiendo otro libro donde voy a integrar una parte del pensamiento económico de Bolívar. Entonces hay avances en materia también de política, en materia educacional, en materia de salud, la preocupación que él hizo, los decretos que él firmó para darle prioridad al mejoramiento de los hospitales. Estamos hablando de 200 años atrás, de un hombre, y por eso era un incomprendido. Como tú bien dices,
sus propios generales no comprendían la visión integracionista. Cuando terminó la guerra en Venezuela, que terminó precisamente el 24 de junio, conmemoramos 200 años de la batalla de Carabobo, que fue la última batalla por la independencia de Venezuela. La mayoría de sus generales optaron por quedarse aquí en Venezuela. Cuando Bolívar decide irse al sur para completar la independencia de Colombia, porque en Colombia todavía Panamá estaba en poder de los españoles, el sur de la actual Colombia estaba en poder de los españoles, estamos hablando de Pasto, y Ecuador, Quito estaba en poder de los españoles, Guayaquil había declarado su independencia aparte, pero Quito todavía estaba en poder de los españoles. Y San Martín no había podido consolidar la independencia del Perú. Entonces, él decide sacar las tropas venezolanas y llevarlas al sur, y muy pocos generales se fueron con él. Muy pocos generales. Fue un gran incomprendido, permanentemente incomprendido. Algunos de sus generales, como por ejemplo Santander, lo traicionaron. Incluso Santander lo intentó asesinar. Asesinaron a Sucre, que era su más fiel continuador, su más leal seguidor. Lo asesinaron. En fin, hay un libro por ahí que tiene un título que lo dice todo, se llama Bolívar, el hombre de las dificultades. Entonces, Acción y Utopía del hombre de las dificultades se llama el libro. Entonces, cuando queramos ver a Bolívar, no lo podemos ver solamente en términos militares, y ni claro. siquiera tampoco, y ni siquiera solo en términos políticos, como presidente que fue, como líder político, sino que hay que verlo como un estadista que se manejaba en el terreno de la jurisprudencia, que se manejaba en el terreno de la economía, que se manejaba en el terreno de la historia, que se manejaba en el terreno de la filosofía, que manejaba los temas de Estado, manejaba el tema de la educación, de la salud, de las finanzas, de la economía, del comercio, y podía, tú revisas yo que de alguna manera, y lo digo sin soberbia, me vanaglorio de estudiar a Bolívar por Bolívar. O sea, yo trato de no estudiar a Bolívar por otros autores, sino que estudiarlo a partir de sus propios documentos, de sus propias cartas. Me doy cuenta cómo cita a autores que yo tengo que buscar quiénes son. Y cuando te das cuenta quiénes son, te das cuenta que estás hablando de los principales filósofos, los principales juristas, de los principales pedagogos de su época, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de España, etcétera, etcétera. Entonces, fue un gran impulsor de la ciencia, de la investigación. Yo recuerdo que fue con Tertulio en París de Alexander von Humboldt, ¿no? ¿Qué pudo haber ocurrido en esas tertulias conversando estos dos hombres primeros del siglo XIX? Sí, claro. Con Humboldt, entre otros, pero... y eso tiene mucho que ver con la formación que le dio Simón Rodríguez, porque Simón Rodríguez, que fue un revolucionario en la educación, lo sacó, literalmente lo sacó del aula y lo puso a subir cerros, a conocer los cerros, a conocer los animales, la fauna, la flora, la geología, le explicaba la estructura de las piedras, de las formaciones vegetales y animales. Entonces le dio una formación libre, una mentalidad abierta, un afán de descubrimiento, de investigación, que ayudó mucho en su formación y también ayudó mucho en su voluntad, en su perseverancia, en no sentir... En haber fraguado su carácter con ese temple. Claro. ¿no? Porque su vida personal la vida personal es una vida de dificultades. O sea, él quedó huérfano de madre a los 3 años, de padre a los 9 años, se casó, viudo a los 20 se casó a los años. 19 años y duró 10 meses casado, y su esposa falleció 10 meses después, fue viudo a los 20 años. Entonces, criado por tíos, y criado por sus nanas negras, que lo hicieron vincularse hacia la negritud,
de una manera distinta. Configuraron, o sea, lo que quiero decir es que no solamente el pensamiento académico, no solamente la formación en los libros le significó configurar lo que después fue, sino que también la formación de la vida, la formación, la superación de las dificultades de la vida. Te puedes imaginar un niño huérfano de madre a los 3 años y madre, Y descarriado, que lo mencionan como un niño que era travieso, indomable, y el tío que se había hecho cargo como tutor ya no podía con él. Y mira lo Claro, y por eso es que recurren a Simón Rodríguez, que es el único que lo logra entender y lo logra encauzar esa rebeldía natural que tenía. Y fíjate que la relación con México es bien interesante porque Bolívar participó en la coronación de Napoleón. Napoleón, sí. Y ahí lo detestó, ¿no? El gran libertador. Él lo detestó en términos de su pensamiento monárquico. Claro. Y de haber traicionado los ideales de la Revolución Francesa, pues, ¿no? Exactamente. Pero sentía gran admiración del Napoleón militar, del genio militar de Napoleón. Entonces hay que tener cuidado porque también hay unos que quieren decir que Bolívar quiso emular a Napoleón. Eso es falso, totalmente. Eso es totalmente. Entonces Bolívar rechazaba profundamente a la monarquía y eso le significó que tuvo diferencias con San Martín, y en el caso de México, en el cual Iturbide, claro, se transformó en una monarquía. Bueno. Bolívar siempre repudió eso, pero nunca lo dijo. Tú ves las cartas a Iturbide, son cartas de respeto hacia el pueblo mexicano, de respeto a la decisión de México de haber elegido un sistema político. Lo que le interesaba era que México había declarado su independencia de España y que México estaba dispuesto a incorporarse a la gran comunidad de naciones latinoamericanas. En ningún momento hizo público. Incluso hubo un embajador colombiano en México que era un veracruzano. Tú sabes que en esa época se podía hacer de cualquier país. Y, bueno, no recuerdo ahora el nombre de él, era un veracruzano, y él expresó públicas declaraciones, siendo embajador de Colombia en México, expresó públicas declaraciones en contra de Iturbide y en contra del sistema monárquico. Pero en ese momento él era embajador, él no podía hacer eso. Y Bolívar lo reprendió directamente, le escribió a Iturbide, le hizo saber que esas declaraciones no tenían su consentimiento, y después le escribió a Santander, al vicepresidente, y le dijo que este señor tenía que ser sancionado, destituido, tomar medidas, el gobierno debía tomar medidas en contra de esta acción. O sea, cuando ya hablamos del respeto al derecho ajeno, de la paz, de la no injerencia en los asuntos internos, ya en ese momento Bolívar lo practicaba, teniendo un profundo rechazo por el sistema que había establecido Iturbide para México. Nunca lo manifestó, nunca lo manifestó públicamente. En cartas privadas sí lo decía en cartas que, bueno, se han sabido mucho tiempo después. Oye, ¿existe un epistolario con Lucas Alamán, además del de Iturbide que comentas? Debe haber, no lo he revisado, pero claro. Yo creo, no sé si hay alguna carta con Lucas Alamán. Yo creo que Lucas Alamán se comunicó más con Pedro Gual, con el canciller, digamos, con el que era su par en Colombia. Claro. Es posible que haya alguna carta, yo no la tengo en mis manos, no la conozco, la voy a conocer en los próximos días porque estoy escribiendo sobre eso. Lo que pasa que tengo aquí ¿existen libros publicados de su epistolario? ¿En Venezuela los hay o en Colombia? Sí, claro, las obras completas de Bolívar. Me ha despertado una gran inquietud de conocer esa faceta. Mira, yo tengo las obras completas de Bolívar. Esta es una joya. Claro. Esta es una edición hecha en La Habana en 1947, en lo que se llamaba papel de cebolla.
Sí, el no, papel finito. y estoy viendo que tiene grabados tipo Doré con la Divina Sí, Comedia. tiene la Claro, firma de Bolívar en la portada. qué Y hermosura. después tengo este que es En 1900, ¿qué, otra obra Sergio? completa, pero esta es en seis volúmenes. Ajá, qué maravilla. Voy a buscar en Entonces, México sí, dónde puede estar. Oye, Sergio, me despertaste una inquietud. La edición de Cuba, ¿de qué año dices que fue? de 1947. Sí, eso me llamó la atención porque la revolución fue en el 56, o sea, estamos hablando de 59. 9 años antes, ¿no? Sí, 59, sí. 12 Del, años del, antes. del, ¿Y a qué este es obedecía? O sea, la editorial. Machado permitió que se publicara eso. No, no sé si. No, Machado no estaba en esa época. No sé quién Batista, está en perdón. el. No, pero fue anterior a Batista, porque Batista dio el golpe de Estado en el 52 y esto es del año 47. Sí, Es una editorial, es una editorial privada, la editorial Lex. Editorial Lex, que he qué investigado y es una maravilla. editorial. Pero fíjate que es una obra, al parecer, esta es una obra encargada por el Ministerio de Educación de Venezuela, Ah, ya. que en ese momento se llamaba Estados Unidos de Venezuela, igual que México, en el Sí. año 47. Pero Lo es que, de la editorial Lex de La Habana. sí. Lo que tenemos que conocer de nuestra historia, de nuestros países hermanos latinoamericanos, en verdad. Estamos ignorantes de la historia patria y mucho menos conocemos la historia latinoamericana que es tan importante. Oye, yo aprovecho para hacer aquí un comercial. La importancia de las editoriales independientes, no oficialistas, y la importancia de que siga habiendo la industria editorial en el mundo, ¿no? Y Sergio, te quiero dar la noticia de que vamos a presentar tu libro publicado por Entre Tejas, China en el siglo XXI, en la Feria de Editoriales Independientes del Fondo de Cultura Económica en la librería Rosario Castellanos, el 30 de septiembre a las 5 de la tarde en la Ciudad de México, como parte de toda una serie de presentaciones que vamos a realizar en Jalapa, en Puebla, en Tlaxcala, en Toluca, en Querétaro, y estamos en tratos con algunos lectores, admiradores tuyos en Monterrey. Aprovecho para darte la noticia. Bueno, Serás, una gran serás, muy, noticia, muchas gracias, serás ¿verdad? muy bienvenido a México, Sergio. Gracias. Y Mira, y muchísimas gracias. quiero aprovechar de decir, si me permite unos minutos, No, que adelante. Bolívar fue un gran preocupado, tuvo una especial preocupación La por la educación y la impresión cultura. del periódico. Él fundó un periódico, el Correo del Orinoco, que Mm. fue un periódico que fundó en Angostura, pero existen varias cartas donde Bolívar insiste, incluso deja ver su molestia, porque él había encargado que trajeran una imprenta para hacer libros y le encargó al gobierno a que se preocupara de comprar la imprenta y traerla lo más pronto posible a Venezuela. Y eso se pudo hacer, se compró una imprenta y se trajo, que fue la imprenta con la que se empezó a hacer el Correo del Orinoco. Pero él era un preocupado. En varias cartas él insiste con vehemencia en la necesidad de que llegue la imprenta, por la necesidad de producir libros y producir periódicos que pudieran informar a los ciudadanos respecto de los hechos que estaban ocurriendo. Claro. Y producir educación y cultura, que es lo fundamental en nuestros Sí, pueblos. fue una gran... Sergio, pues, Hay una frase, y con esto concluyo, no, una adelante. frase de Bolívar que dijo en el Congreso de Angostura: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Qué maravilla. Pues ojalá que este ideario integracionista de nuestros países latinoamericanos y caribeños a través de la CELAC sea bien recibido, apuntalado por la mayoría de los países y de los pueblos latinoamericanos. Ya estaremos platicando de esto en otra ocasión, Sergio. Muchísimas gracias a tu formación de los estudios de las relaciones internacionales. Gracias, Sergio. Gracias a ti, Luis Armando, y siempre a tus órdenes para cualquier cosa en la que tú creas que yo pueda ser útil. Qué amable. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron a este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos pronto, que estén bien, cuídense mucho. Gracias.